Bienvenidas y bienvenidos al episodio 89 del podcast de Soy Como Como. Hoy hablaremos sobre la intolerancia a la histamina. Entre otras cosas explicaremos por qué esta amina se acumula en sangre, qué pruebas podemos hacer para detectarla y qué pautas específicas debemos seguir para mejorar la sintomatología. Sé que hay mucha gente que en Instagram me pide que hablemos de la histamina y de las alergias, así que hoy es el día y lo hablaremos con María Puntí, directora del equipo integrativo M. Puntí, dietista, máster en microbiota humana de TEC. Actualmente está terminando el segundo máster en la Sociedad Española de Salud de Precisión. Está estudiando nutrición, medicina y práctica molecular. La podéis seguir en Instagram, @m.punti, y desde hace 4 años tiene ella y su equipo una consulta nutricional, en su caso 100% en remoto, porque vais a ver dónde vive esta mujer. Y si queréis contactar con ella y pedir hora, mpunti.es, especialista en salud digestiva, salud de la mujer, aunque hoy, como os digo, vamos a hablar de histamina. Y como siempre, antes de entrar en materia, recordaros que nos acompaña Nators Plus, que es nuestra empresa de suplementación de confianza, que tiene un gran abanico de complementos naturales, y hoy para el tema pues hemos escogido el J Natural Polvo, un complemento que nos ayuda a nutrir en profundidad nuestra mucosa digestiva. Y también el Quercetin Plus, que destaca por su actividad antihistamínica, antioxidante y antiinflamatoria, y por ayudar a controlar los síntomas típicos. Y recordar también, antes de empezar, que quedan muy pocos días para mi próximo webinar, Quítate 20 años de encima, así es como se llama, en el que voy a explicar los últimos avances de la medicina funcional en el terreno de la longevidad. Hablaremos de pruebas analíticas de los alimentos más medicinales, hablaremos bien y mal de la dieta mediterránea y descubrirás qué es lo verdaderamente importante para permanecer joven a pesar del paso del tiempo. Os dejo el enlace para que os apuntéis al webinar Quítate 20 años de encima en la descripción. Para empezar desde el principio, María, cuéntanos qué es la histamina y para qué sirve. De acuerdo, pues la histamina es una amina biógena, es decir, es una molécula que es completamente normal que esté en nuestro cuerpo. La sintetizan células del sistema inmunitario, pero también otros tejidos, especialmente en la zona de piel y de las mucosas. Pero también está presente en ciertos alimentos, sobre todo pues todo lo que son alimentos fermentados o que hace muchos días que, por ejemplo, se ha pescado, como un pez o como una carne, por ejemplo, que hace muchos días que ha estado en conserva, porque es un subproducto de las bacterias. Cuanto más putrefacción, más cantidad de histamina se genera, y también la generan algunos microorganismos como Clostridium, Candida, de los cuales pues vamos a hablar más adelante. Y es una molécula que es completamente normal, regula muchas funciones en el cuerpo, como por ejemplo las secreciones, la vasodilatación, la frecuencia cardíaca. Tiene muchísimas funciones, pero realmente el problema ocurre con la histamina, que es cuando se acumula, es decir, cuando nuestro cuerpo no es capaz de eliminar toda la cantidad de histamina que se ha generado. Hay histamina exógena y endógena. Sí, cuando hablamos de histamina endógena, es la que nuestro cuerpo mismo produce, especialmente los mastocitos y los basófilos, son unas células del sistema inmunitario, y entonces esta histamina endógena que hablamos es la que nuestro propio cuerpo sintetiza, sobre todo pues en casos de intoxicaciones alimentarias o en caso de que nuestro cuerpo tenga que luchar como una infección parasitaria, por ejemplo. Nuestro sistema inmune libera esta histamina endógena, y cuando hablamos de exógena hablamos de la de los alimentos o la que los mismos microorganismos liberan. ¿Y hay alguna más buena que la otra? No, al final Parece que no. no. Al final hablamos, la molécula es la misma. Hay otros tipos de aminas, pero la histamina es como la más conocida. Y al final el problema de la histamina es cuando se acumula, cuando realmente está en nuestro cuerpo, no para cumplir ciertas funciones necesarias para el funcionamiento de nuestro organismo, sino que está en exceso porque hay algún proceso inflamatorio, algún proceso infeccioso, algún proceso de intolerancia en el cual se genera una excesiva cantidad, y es ahí donde viene el problema, donde sentimos todos los efectos del exceso de histamina, que son muy parecidos a las alergias. Yo cuando era más jovencita no había oído nunca hablar de histamina. Sí había oído hablar de antihistamínicos, pero tengo la sensación que no estaba tan en la calle como ahora, hace 20 años, que no se sabía qué era esto. Y ahora de golpe todo el mundo, si lo tiene mal, lo pasa mal, y
y es un parámetro de salud que la gente tiene muy en cuenta, pero ¿verdad que es muy nuevo? Sí, yo creo que más que nuevo es que cada vez, o sea, que se normalizaban muchos síntomas que realmente no lo eran. Entonces, muchas veces se englobaban bajo, pues, sensibilidad química múltiple o síndrome de sensibilización central o rinitis crónica o alergias ambientales desconocidas. Entonces, claro, poco a poco, de investigación de histamina realmente hay muy poco. O sea, si buscas literatura, hay poquísimo. Yo para llegar a lo que sé ahora, me ha costado muchísimo tiempo de investigar por consultando doctores, laboratorios, poniendo en común con otros terapeutas hasta un poco acabar de entenderlo, ¿no? Pero yo creo que más que hay un auge, como por ejemplo en tema microbiota, que dicen que hay un auge y que la microbiota se ha puesto de moda. Bueno, yo creo que lo que pasaba antes es que muchos síntomas se normalizaban, ¿no? Como pues no ir 5 días al baño no pasaba nada, tener reflujo pues era normal, ¿no? Entonces yo creo que cada vez la gente tiene más información y cada vez pues vamos prestando más atención y decir, oye, pues esto no es normal, ¿no? Entonces yo creo que un poco va más por ahí la cosa. Porque has dicho muchos síntomas, pero para resumir, ¿qué síntomas nos puede provocar este exceso de histamina? Pues puede provocar muchísimos y muy difusos, por eso es tan difícil, porque no, es decir, voy a nombrar los más comunes, pero realmente no tienen por qué cumplirse todos a la vez. Hay gente que, por ejemplo, no tiene el típico síntoma, los más comunes suelen ser erupciones, atopía, eczemas, eritemas en la cara, en el cuello, piel seca, incluso hormigueos. A nivel digestivo, pues como controla las secreciones, podemos tener tanto mucha diarrea como mucho estreñimiento. También podemos tener dolor epigástrico, cólicos, porque lógicamente también controla las secreciones del estómago, como a la alta como a la baja. Entonces podemos tener, como si lo controla la baja, vamos a tener baja producción de jugos gástricos, con lo cual una digestión mucho más lenta, o un exceso, con lo cual eso puede provocarnos pues mayor cantidad de jugos, con lo cual más sensación de acidez, de ardor. También puede provocarnos síntomas circulatorios como hipotensión o hipertensión, edema, taquicardias, palpitaciones, sobre todo las palpitaciones y taquicardias es muy común. Y como os digo, hay 4 receptores de histamina y depende de en qué receptor se una, pues va a provocar, o sea, va a regular la reacción a la alta o a la baja, pues hipo o hipertensión, diarrea o estreñimiento. Por eso es un poco complicado. Luego, a nivel neurológico, lo más normal, lo que más vemos son cefaleas, vértigos, hormigueos, calambres, pérdida incluso de visión, mucho insomnio, porque también regula, la histamina está muy relacionada con alteraciones en el No te sueño. estás dejando nada, ¿eh? Claro, es que es un poco Qué terrible. difuso, pero eso tiene sentido sobre todo cuando ves la situación, sobre todo en mi caso, digestiva, ¿no? Si yo veo que hay estreñimiento, diarrea, etcétera, y luego varios síntomas como picores en la piel, insomnio, migrañas, ahí ya, por ejemplo, a nivel hormonal, pues dismenorrea, dolor pélvico o excesivo salivado, mucha sequedad. Si ya veo que hay un cuadro digestivo muy claro y se unen algunos síntomas, ya me sospecho de que puede haber algún tipo de proceso histaminérgico. Y ya descartas una intolerancia a lactosa, fructosa y así, ¿eh? O sea, cuando ya hay algo neuro, tipo migrañas, ¿no? Dolor de cabeza, sumado al digestivo, sumado a problemas hormonales y sumado a problemas de la piel, algo, pero has dicho piel seca. Yo digo, no, yo es que eczemas ni uno en la vida, pero de golpe has dicho piel seca. Digo, coño, piel seca sí, piel seca siempre. Claro, pero al final como los síntomas pueden ser tantísimos que puede ser una piel seca, puede ser por hipotiroidismo, puede ser por Es déficit. también, Claro, venga. por eso, Sí, sí. que pues, Lo digo para que la gente que nos esté escuchando vaya encontrando su camino, a ver si les ayudo o no. claro, Pero la migraña que has dicho, sí que a mí lo primero que aprendí era migraña, problemas con déficit de DAO, que también habrá gente que nos escucha que sabe perfectamente quién es el DAO, no es un señor ni una señora, pero dinos qué es el déficit de DAO y también por qué hemos asociado tanto la migraña a problemas de histamina. vale. Y ahora, para aclarar un poco el tema anterior, yo os diría que os fijéis sobre todo los más claros en esa rinitis, congestión, picores,
dolor de espalda y sensación de retención de líquido, todo eso es lo más común. Es decir, si tenéis esa sensación y no tenéis ningún tipo de alergia, habéis ido al alergólogo, tenéis unos niveles de IgE normal, no tenéis ninguna alergia como tal diagnosticada, entonces ahí sospechad de que puede haber algún proceso histaminérgico, un poco para aclarar, ¿no? Porque luego síntomas hay muchísimos. Pues el dolor de cabeza, aunque falta, como digo, mucha literatura, yo en la práctica clínica lo vemos muchísimo, que es uno de los síntomas más comunes. Repito, no tiene por qué ser la causa de todas las migrañas, ¿vale? Porque, como siempre, al final, pues no puede haber múltiples causas, pero al final el exceso de histamina puede provocar una hiperexcitabilidad de las neuronas, con lo cual puede amplificar pues, ciertos estímulos como el olor, ruidos, alimentos, productos. Es decir, se suele relacionar mucho el síndrome de histaminosis del que vamos a hablar, es decir, el exceso de histamina puede provocar esta hiperexcitabilidad neuronal. También provoca la histamina inflamación general y eso puede provocar vasoconstricción y disminución de la presión arterial, y eso también puede provocar pues dolor de cabeza, y de hecho en algunos estudios en pacientes diagnosticados con migrañas se observa un aumento de niveles plasmáticos y en orina de histamina, especialmente durante los ataques de migraña. Y además también pues, hay ciertos receptores de histamina que están implicados en la fisiopatología de los dolores de cabeza. Entonces, bueno, hay múltiples mecanismos por los cuales la histamina puede afectarnos a nivel. ¿Puede ser migraña o puede ser dolor de cabeza? Las dos cosas, Sí. Lo digo porque es diferente. Sí. O sea, un dolor de cabeza recurrente también nos tiene que hacer sospechar, ¿eh? Sospecharía si viene también acompañado del resto de clínica. Okay. Como tal, solo no suelo verlo. Es decir, evaluaría otras posibles causas, tipo estrés, otro proceso inflamatorio. Pero si hay migrañas muy recurrentes, por ejemplo, pacientes pues, que realmente tienen que encerrarse en una habitación, todo y necesitan migraña auténtica. O sea, de apagar luces, he visto muchísima mejoría con temas de histamina. Sobre todo, la sensación para mí clásica de histamina es la sensación como de embotamiento, como de falta de concentración, como de nublado. No hace falta que sea un dolor tan intenso, pero suelen referirme como pérdida de memoria, lentitud mental, como borroso, tinnitus en las orejas, esa sensación. Vale. DAO, ¿qué es el DAO? Vale, pues la DAO es una de las enzimas que degrada la histamina. En eso hay bastante, ¿cómo le diría? Discusiones sobre el tema de la DAO que vamos a hablar. Y degrada la histamina extracelular, y luego está las N-metiltransferasas que degradan la histamina intracelular, y la enzima que se dedica a eliminar esta histamina en el cerebro, ¿vale? Entonces, hay bastante polémica con la DAO porque se ha asociado problemas de histamina con déficit de DAO. El problema es que realmente, revisando literatura, por ejemplo, cuando se hacen las pruebas en las que se evalúa DAO sanguínea, esta DAO no podemos decir que porque la DAO en sangre esté baja, en los tejidos, que es realmente donde ocurre el problema, esté baja. Es decir, se han visto en varios estudios una DAO baja, pero en tejidos una DAO normal. Entonces, realmente no podemos decir que un déficit de DAO es la causa de los problemas de histamina, y una prueba de DAO sanguínea tampoco nos puede, nos va a reflejar y nos va a ser útil para saber qué nivel de DAO tenemos en todos los tejidos. Entonces, realmente... Toma comentario para todos los laboratorios que durante años han hecho pruebas de DAO. Que yo me la hice también. Sí, de 11 años. Si miráis en la Codinucat, que es la asociación, bueno, el colegio de Nutris. Colegio de Nutris, sí, de Cataluña. Tienen una revisión súper interesante con muchísimos estudios comentando que realmente no, la prueba de la DAO falta por investigar, y que realmente no es una prueba muy fiable, como muy útil en mi opinión. Pero también hay medicación asociada a, vamos a poner bien la enzima DAO. Tampoco sirve, porque no tenemos que atacar a la DAO para resolver un problema de histamina. Claro, ¿Es esto? Eso es. O sea, el problema es por qué nuestro cuerpo libera histamina, porque
si nuestro cuerpo tenemos algún proceso de histamina, que ahora hablaremos sobre la histaminosis alimentaria no alérgica, o por ejemplo tenemos un parásito circulando, un trauma, realmente si damos DAO, los efectos van a ser mínimos. Y te lo va a decir cualquier paciente que tiene histamina, aunque se tome la DAO, si se toma un alimento con histamina, la reacción inflamatoria, o sea, un alimento que su cuerpo libere histamina, ¿vale? Contra ella, que ahora si quieres lo explicamos y así ya la gente lo entiende Sí. más. Pero la DAO no le va a hacer nada. O sea, realmente lo que hay que evitar es que haya esa acumulación de histamina. No tener toda la histamina que tú quieras y cada vez que lo sientes te tomas DAO, o sea, porque entonces estamos en lo mismo de siempre. Tengo un síntoma, doy un suplemento o un fármaco, ¿sabes? Entonces es ir a abordar la raíz del problema y no dar suplementos o dar medicación. ¿Por dónde seguimos? ¿Por la histaminosis alimentaria? Sí, ¿Por contarlo bien? sí, porque si no yo creo que no se va a acabar de Nos vamos. entender. Venga. Sí. Un poco los problemas por la histamina, lo más común suele ser cuando tenemos algún proceso inflamatorio, es decir, se ha dañado el tubo digestivo, ponte que un virus gastrointestinal, por ejemplo, una intoxicación alimentaria, algún parásito que hayamos cogido de viaje. Cuando existe algún daño, suele provocar inflamación y suele provocar cierto grado de permeabilidad, que eso puede provocar que ciertas proteínas que deberían permanecer en el tubo digestivo se acaben colando en el torrente sanguíneo. ¿Vale? Entonces esas proteínas no deberían de estar ahí dentro, con lo cual el sistema inmunitario las reconoce como si fueran patógenos, como si fuera un agente, en plan, esto no tendría que estar aquí, y reacciona contra ellas. De manera que tenemos cada vez que comemos, por ejemplo, ponte pollo o comemos berenjena, nuestro sistema inmune, si ha identificado esas proteínas como si fueran un agente malo, un agente patógeno, va a liberar histamina cada vez que lo cogemos. Entonces nosotros lo que hacemos es un examen en el cual se coge una muestra de sangre y se expone a ciertos alérgenos, a ciertas proteínas. Entonces se evalúa contra cada proteína qué cantidad de histamina se libera. Entonces, cuanto más has comido un alimento, por ejemplo, gente que ha tenido hinchazón, gases, diarreas durante muchos años, claro, eso ha creado un microambiente inflamatorio y una permeabilidad intestinal, pues cuanto más alimentos, por ejemplo, si has comido mucho pollo o has comido mucho lácteo, pues más, digamos, más cartas tienes de que alguna de estas proteínas ha acabado entrando en el torrente sanguíneo, proteínas demasiado largas que no deberían entrar, como hemos dicho, y que nuestro sistema inmunitario ya ha cogido memoria, hablando mal, que tiene que reaccionar contra estas proteínas. Entonces, cada vez que el paciente lo come... ¿Por qué proteínas y no tomate? ¿Por qué me hablas de las proteínas? Porque es al final, digamos, las grandes cadenas, cuando hay una reacción alérgica, lo que se suele reaccionar es a las proteínas, no a los hidratos y a las grasas. Entonces, son estas largas cadenas que, o por permeabilidad intestinal, o porque ya vienen del estómago mal digeridas, pacientes con gastritis o Helicobacter pylori, por ejemplo, estas largas cadenas, nuestro sistema inmunitario reacciona contra ellas. Bueno, y que la proteína, al menos la animal, la carne en concreto, es más difícil de digerir a veces, sobre todo con la edad. Claro, con la edad y sobre todo, pues por ejemplo, mucho estrés si tenemos gastritis o mucho consumo de alcohol o mucho consumo de medicación, todo eso al final acaba afectando a todo el tubo digestivo y tenemos una mala digestión, con lo cual llegan alimentos al intestino que no están debidamente digeridos desde arriba, desde el estómago. ¿Y cómo se Entonces, llama esta prueba en sangre en la que mides con la proteína si hay exceso de histamina? test de histaminosis alimentaria de tercera generación. Y nosotros, bueno, colaboramos con laboratorios Labsur. Yo estoy en Ujú. Sevilla, soy muy agradecida al doctor Elorza, que fue pues quien bueno, fui a Sevilla a aprender con él y su equipo, estuvimos ahí 2 días, y él me estuvo explicando todos sus estudios que han hecho durante 40 años, él y muchísimos doctores. Es un señor muy apasionado de la histamina y ha estado recogiendo datos de muchísimos doctores, muchísimos pacientes, y lo hacen también en su laboratorio, que es donde crearon esta prueba, y que sinceramente yo no gano, o sea, ningún interés en ese sentido, es puramente de verdad, me ha funcionado muchísimo en consulta en pacientes que no acaban de remontar a nivel digestivo. ¿Qué dice la prueba? ¿Qué después? ¿Qué demuestra? ¿Y qué diferencias hay entre un paciente y otro? O sea, ¿cómo precisa
la prueba, los resultados? Vale, pues no hay un panel como por ejemplo el típico test A200 que mide IgGs, que realmente ya se sabe que no hay suficiente evidencia como para recomendar este test y fiarnos de él. En sí, este test, Que cuéntalo bien, porque vale, a veces la gente dice, este test alimentario que me miden 200 alimentos, que está en la farmacia, Nuria, me fío de él y tal, y a mí no me gusta este test. Vale, voy bien, ok. no. Pero no se pueden medir tantas cosas, ¿no? Realmente lo que vamos a ver en este test van a ser reacciones de los alimentos, o sea, nos van a hacer positivos los alimentos que más consumimos, pero eso no significa que tengamos una reacción contra ellos, porque no hay ni una liberación de histamina medida ni una reacción IgE, con lo cual solo mide reacciones IgG y que eso puede producirse por un consumo repetido de ese alimento y realmente no hay evidencia científica que soporte y que nos diga que podemos confiar en este test. Con lo cual, si queremos ver a qué alimentos reaccionamos, para mí, todo lo que son carbohidratos, o sea, que absorbemos mal, fructosa, glucosa, sorbitol, ¿vale? Evaluar pues, los hidratos de carbono de los alimentos que no absorbemos mal, que eso es un test de aire expirado que se llama, y en el caso de las proteínas podemos reaccionar vía IgE, que eso pues en el alergólogo, pruebas de alergia típicas lo podemos evaluar, o con histamina. Para mí, sinceramente, el resto de pruebas de intolerancias no son para nada útiles. Ese típico test de 40 euros de la farmacia. Sí, no sirve para nada. Oye, no eres la única que en el mundo de la Nutri y la PNI, así un poco metidos en el tema, ya rajáis o sea, no os gusta esto. Mi duda es, ¿le sale el gluten a todo Dios mal? No, Porque, ¿no? Vale. curiosamente te tengo que decir que me sale mucho el arroz. Me sale ¿Y eso mucho el por qué? arroz. Al final es lo que más... no hay una explicación, es decir, cuando yo hablo con ellos, así que, por ejemplo, lo que más sale en un 90% son lácteos y en un 60% trigo, más o menos. O sea, son los que más suelen salir positivos. Entonces, quiero aclarar aquí que puede salirte positivo y que no seas celíaco, porque hay mucha gente que me dice, pero yo no soy celíaco. Pues todas esas personas con sensibilidad al trigo, 99,9 me la suelo encontrar que da positivo en histaminosis alimentaria al trigo. Es lo que más común. Sin intención de arruinar al laboratorio, pero ¿no sería más fácil prescribir que todo el mundo coma tan poco trigo y pocos lácteos como pueda? Porque en general son los dos grandes alimentos que más problemas generan. Y no hace falta que me, que me lo diga una prueba, que ya lo intuyo, ¿no? Claro, el problema es el grado. O sea, yo, por ejemplo, al final los lácteos y el trigo están muy presentes en todas partes, ¿no? Entonces yo me encuentro mucha gente que ha hecho muchos años de restricciones alimentarias, eso que también provoca pues mucha obsesión por la comida, mucho estrés al salir fuera, Entonces, un poco con estos test lo que yo acabo de evaluar es ver, vale, hasta qué punto tú reaccionas, ¿no? Porque lo mismo tú reaccionas muy mal y otra persona no reacciona a nada. Es decir, yo, por ejemplo, me puedo comer pan en desayuno, comida y cena y tengo unas digestiones perfectas, me encuentro perfecto, no tengo ningún tipo de reacción. En cambio, tengo, por ejemplo, yo que sé, un paciente que es tocar un poco de gluten y se encuentra muy mal. Entonces, un poco acabar de balancear, porque si no, realmente al final nos acabamos volviendo muy restrictivos, ¿no? Entonces, yo con los lácteos y con el trigo es individualizar en cada caso. Me gusta, porque yo siempre digo que no podemos con tanta ortorexia y hacerlo todo tan perfecto, y me gusta ser perfecta e imperfecta a la vez. Y me gusta la observación individual de, oye, me acuerdo hace poco que me hice un test de ácidos orgánicos, después uno de metales pesados, me hice también uno genético, en el genético metilaba como el culo, después me hago el de sangre y metilo de coña, y después me encuentro que debo estar súper intoxicada y me sale perfecto el mercurio, con lo cual digo, bueno, pues de momento no dejaremos de comer pescado, porque claro, el mar está contaminado, el mercurio, bueno, y a ti tu cuerpo, que bueno, pues el arsénico por las nubes como a todo Dios. Y otras cosas, déficit de calcio, bueno, pues vamos a poner atención que tengo déficit de calcio.
y no tanto el mercurio, que al menos de momento debo controlarlo bien, porque ya hace unos añitos que como pescado azul pequeño. O sea, de alguna cosa va a servir, ¿no? El método. Claro, Y es guay individualizar, ¿no? Porque si no vamos sacando grupos de alimentos al tuntún. claro. Y es que al final es un estrés más. La de gente que acaba en el psicólogo por un trastorno de alimentación, de decir, yo qué sé, mira, uno de mis mejores amigos haciendo ceto, a saco, una comida al día, pues le he hecho las pruebas y una reacción a proteínas animales brutal. Hemos hecho ampliar comidas, meter proteínas vegetales y sintomatología cero. Otra persona quizás será totalmente lo contrario. Entonces, por eso la gente se lía tanto, porque, claro, muchos influencers hablan desde su experiencia. Entonces, si tú, por ejemplo, eras una persona con un intestino hecho, ¿no? Destrozado y no tenías reacción a las proteínas animales, pero si eras vegetales y haces una dieta carnívora, por ejemplo, te vas a encontrar de coña. Pero eso no significa que tu experiencia vaya a aplicarse a todo el mundo y que todo el mundo por hacer esa Está claro. dieta mejore. Entonces, al final, para mí es la individualización, que es difícil, yo lo entiendo, porque las pruebas tampoco son baratas, falta mucha actualización, pero un poco que vayamos con ojo a decir, este alimento es malo. Digo, bueno, yo sé, la fruta para ti será mala si tienes mala absorción a la fructosa y te va a sentar y te va a inflamar, pero a mí que yo lo absorbo bien, no. Y lo mismo con el resto de alimentos. Entiendo que esta prueba entonces te sirve más allá de la histamina un poco para valorar la sensibilidad alimentaria que tiene la persona. Sí, O claro. sea, la usas así como campamento base. No en todos los pacientes, porque al final en este test no evalúo 200 alimentos, evalúo los que más consume el paciente. Pero claro, si yo le hiciera a 300 alimentos, me reaccionaría a muchísimos. Pero ¿cuál es un poco nuestra manera de verlo? Al final lo que intentamos es hacer las pruebas de malabsorción, de SIBO, ver si hay candidiasis, parásitos, si hay mucho estrés, si hace deporte, evaluar toda esa parte importante y tratar el tubo digestivo para que al final hay una mayor capacidad de digestión y reducir también la carga tóxica para que nuestro sistema inmune en sí se relaje, es decir, limpiar, hacer limpio. Entonces ya esa situación histaminérgica ya mejorará al mejorar la permeabilidad, al retirar los microorganismos patógenos, al repoblarlo con lactobacillus, con bífidus. Entonces, yo lo que intento primero es hacer pues, una dieta al paciente antiinflamatoria, hacer un poco estudios a nivel digestivo. Entonces, si al paciente hay pacientes que mejoran mucho, otros que no. Entonces, si veo que no acaba de mejorar, entonces ya ahí hago la prueba. Pero yo soy partidaria, eso es cada profesional, pero de ir de menos a más. De no pautar 25 pruebas de golpe, sino ir un poco escalonado, porque al final también es mucha cosa y a veces hay pacientes que con 4 cositas mejoran mucho. Ahora que decías esta reacción de este amigo tuyo a la proteína animal y hablabas de la dieta carnívora o la keto, en la carnívora que se es un poco anti verduras por los antinutrientes y tal, ¿qué aparece cuando analizas verduras en estas pruebas? Que no deja de ser un hidrato de carbono. ¿Tienes Claro, algún titular respecto a las verduras? ¿De cómo nos sientan? ¿De si nos sientan tan bien como nos gustaría o no? pues con las verduras al final, claro, cuando hay un proceso de inflamación digestiva, lo que primero que se deja de absorber bien, lo que bien sabemos los alimentos FODMAPs, son un tipo de fibra fermentable, altamente fermentable, que si al final pues sirve de sustrato, no sirve de alimento a los microorganismos del intestino, con lo cual si hay un sobrecrecimiento de alguno, pues al final va a tener más alimento disponible, pero por otro lado si los retiramos mucho tiempo, también sirven a los bífidos y a los lactobacillus. Entonces también vamos a poder tener un problema de hipodiversidad, de falta de esas bacterias. Y también atraen mucha agua por osmosis, es decir, como no se digieren bien, atraen agua y ocurre esa distensión. Entonces, en las verduras y frutas, perdona, es un poco lo que suele pasar. Pero por eso digo que retirar estos alimentos mucho tiempo, yo lo suelo hacer al inicio. Cuando hay mucha hinchazón, una FODMAPs 4 semanitas me suele ir bien, pero no por mucho tiempo. Y a nivel de histamina, lo que me suelo encontrar más, pues los alimentos que más se consumen, tipo el calabacín, el ajo, la cebolla, suelo encontrarme bastantes veces estos alimentos positivos. Pero lo que más, ya te digo, son todo lo que es lácteos, trigo y pollo, cerdo y ternera,
un 30%, 40% más o menos de los pacientes. ¿Qué es HANA? Que es una palabra que suena mucho últimamente. Sí, es histaminosis histaminosis alimentaria no alérgica. ¿Que sería el caso que estábamos hablando? Sí, todo lo que hemos estado hablando. El síndrome de Hanna es esa reacción de tu sistema inmunitario, monocitos y basófilos, contra ciertas proteínas alimentarias. ¿Y cuando es alérgico? Es un ¿Cómo sistema es? mediado por IgE. Lo que pasa es que también hay producción de histamina. Y no nos lo causa el alimento. Nos lo causa el alimento, pero el mecanismo es distinto. Realmente si hay una reacción alérgica por IgE va a ser bastante, casi prácticamente imposible de revertir la situación. En una histaminosis alimentaria, menos lácteos y trigo, que si te ha dado positivo bastante poco probable, en el resto de alimentos sí que reparando tubo digestivo a los 6 meses, 8, se lo hace bien la persona, porque tiene que haber una retirada completa. Puede haber otra vez una tolerancia. ¿Vale? Y en el otro caso no. ¿Y por qué? En el caso de las alergias, sí que se suele hacer una retirada, por ejemplo, con el huevo se suele hacer una retirada y luego puede haber una tolerancia. Pero realmente es bastante difícil, o al menos se tolerará una pequeña parte. Entonces, un poco lo que buscamos es que el sistema inmunitario se olvide y que esas células del sistema inmunitario de memoria acaben desapareciendo, acaben muriendo por apoptosis porque realmente ya no son necesarias, porque ya no ha habido exposición a este alérgeno, a esta proteína. ¿Y cómo el paciente sabrá si tiene un tipo de histaminosis u otra? Bueno, al ¿Cómo lo final, diferencia? a nivel de síntomas, en alergia son mucho más al momento. O sea, cuando tú comes algo y tienes alergia, a los 20 minutos, media hora, pum, vas a tener una reacción, mocos, picores, picor de ojos, dermatitis, etc. Con la histamina, al final, la reacción es acumulativa. Es decir, la reacción la tenemos cuando ha habido una gran cantidad de histamina que se ha ido acumulando en el tejido, con lo cual puedes comer varios alimentos hoy y tener la reacción mañana. Es decir, la reacción es bastante más tardía en histaminosis. Es como si durante muchos años hubiéramos comido mucho tomate, mucha patata, muchas legumbres, lácteos, ternera, soja, trigo, ¿no? Sí, se ha ido Y de acumulando golpe en los tejidos. se va acumulando. Pero ¿qué más pasa o haces mal como paciente como para que esto se despierte? Porque alguna cosa más pasará, no solo comer mucho tomate. No, o sea, al final, ¿hablas en caso de histaminosis o en Sí, sí, caso de histaminosis ahora. histaminosis? Vale, hay que aclarar que hay varias cosas que también te pueden afectar, como por ejemplo el consumo de alcohol y ciertos fármacos inhiben la DAO, con lo cual tú puedes tener una DAO normal, pero ciertos fármacos como algunos antidepresivos, algunos fármacos mucolíticos, puedo pasarte un listado si quieres, por si lo quieres publicar en algún lugar, porque la lista es bastante grande, antidepresivos que pueden provocar esta inhibición de la DAO, con lo cual puedes tener ningún tipo de problema alérgico ni histaminérgico, pero que seas mucho más sensible a la histamina de los alimentos por ese bloqueo de la DAO, porque tú consumes alimentos con histamina y en tu intestino y en tu sangre ya se eliminaría sin problema, pero al consumir estos fármacos o ese alcohol, pues claro, hay una acumulación porque se inhibe esa enzima. Entonces, ojo en ese sentido. Y también polimorfismos, como en tu caso, por ejemplo, hepáticos, que intervienen en la metilación hepática, pues claro, si no podemos realmente eliminar toda esa histamina, también se nos puede acumular. Entonces, Antes has hablado, dime. evaluar en sangre, por ejemplo, la homocisteína, niveles de vitamina B12, por ejemplo, eh, folato, todos estos cofactores que intervienen en esta ruta de detoxificación de la histamina, asegurarnos que no tenemos tampoco ningún déficit, porque si tenemos esta metilación muy lenta, puede provocar que la histamina se acumule y tener esos síntomas de picores, de rojeces, de rinitis, etc. Has dicho homocisteína, valorar la vitamina B12 y el folato. Sí, ¿Me dejo algo? no, Vale. para mí. Vale. Antes has hablado un poco de FODMAPs, de la dieta FODMAPs, pero
Ostras, yo me acuerdo cuando empecé a publicar lo de la dieta baja en histamina, pensaba, vaya locura, si son alimentos súper sanos, que me he hartado de recomendarlos, no me puedo, o sea, es insostenible, ¿no? Para una persona porque está oyendo mensajes contradictorios, no, ahora las nueces te hacen daño, porque son muy ricas en histamina, y es como el pescado azul, ¿cómo? El tomate, o sea, verduras, ciertas verduras y no sé si es el abordaje que tú haces, porque entiendo que no eres partidaria de dietas restrictivas y la dieta baja en histamina. Yo tuve el listado durante una época en la nevera porque nos salió mal el DAO a mí y a mi marido. Era un palo, pero un palo hacer caso a la dieta baja en histamina, que no, bueno, no aguanté. No sé si tienes adherencia o es que directamente sabes que no hay adherencia y no la prescribes. Yo antes de conocer todo esto de la histaminosis alimentaria no alérgica, cierto es que la pautábamos y había mejora en pacientes que venían con mucha clínica. Los que aguantaban, ¿no? Claro, sobre todo el primer mes, porque cuando tienes el tubo digestivo hecho polvo, al final en las microvellosidades es donde se libera DAO, con lo cual si tienes mucha permeabilidad, tu capacidad de eliminación de histamina a nivel del tubo digestivo es más reducida, ¿vale? Con lo cual sí que tiene sentido no pasarte con esos alimentos, pero la prioridad es a qué alimentos tú liberas histamina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues el pollo no es un alimento que tenga mucha histamina como tal, pero sí te puede salir positivo y que tu cuerpo libere esta histamina endógena contra él. Entonces yo ya no hago dietas bajas en histamina, a no ser que me llegue al principio con mucha histamina. O sea, hay gente que le hago, por ejemplo, la prueba en orina de histamina, que les sale muchísima. Entonces, quizá las 2 primeras semanas para bajar muchísimo sí que le hago un poco. Pero así como tienes histaminosis, dieta sin histamina, no. Lo importante es evaluar contra qué alimentos tu cuerpo está liberando histamina. Claro, porque estás sacando el pescado azul y te está haciendo mal el pollo, Claro, ¿no? Que es lo que decías. Y por eso vas haciendo este test alimentario individualizado. claro. Vale. O sea, sí que, por ejemplo, cosas como el alcohol, el vino, los alimentos fermentados, una bombita de histamina, hay mucha histamina acumulada por la fermentación, pues ahí sí que diría, oye, no abuses, ¿sabes? Haz un consumo moderado, no te tomes 3 copas de vino, porque claro, en el proceso de sanación, aparte que te irá fatal para la mucosa, también es más histamina que tu cuerpo tiene que eliminar. Entonces, un poco es mi visión. Porque en general tenemos exceso de histamina o es una parte pequeña de la población. Me falta información, no te sé decir Claro, cuánto. te vienen sesgados todos los pacientes, según tu parámetro sería todo el mundo está mal, ¿no? Claro, es que es Esto pasa a difícil. veces. Hay, Claro, también puedo decir, hay pacientes que se hacen la prueba y no notan nada, otros pacientes que se la hacen y ¡buah! Los quitamos y es un cambio brutal. Normalmente suele ser lo segundo, ¿eh? Pero al final veo mucha gente o terapeutas quizá muy enfocados en un tema y dices, es que puede ser muchas otras cosas, ¿no? Al final, un proceso autoinmune contra algún nervio o algún trauma. Hay muchas razones por las cuales la histamina puede elevarse, no solamente en estos contextos. Así que, bueno, tenerlo en cuenta, pero tampoco decir, ahora todo es culpa de la histamina, ¿no? Que también. bueno, es que has dicho insomnio, cosas muy random que tienen múltiples, sí, que son multifactoriales. ¿Y de qué suplementos específicos te apoyas y te gustan especialmente en procesos para mejorar una histaminosis? Pues antes de conocer todo esto, solía dar quercitina, DAO, es cierto que yo lo había dado en su día, pero yo no utilizo ningún suplemento para todo el mundo con histamina, sinceramente. Depende, yo simplemente intento la situación personal de cada persona, lo más común, pues un SIBO, un sobrecrecimiento en el intestino delgado de bacterias, una candidiasis intestinal, porque todas esas bacterias además también te liberan histamina, son como un foco constante de liberación de histamina que se suma a todo el percal que ya hemos hablado. Pero suelo utilizar herbáceos o antibióticos para tratar pues, el sobrecrecimiento que haya, suplementos para tratar la permeabilidad, como por ejemplo la glutamina, la melena de león, el espino amarillo, el zinc, probióticos inmunomoduladores, como por ejemplo la E. coli, enterococo, lactobacillus rhamnosus, que calman al sistema inmunitario, pero también depende del contexto. Hay gente pues, con intestino como un colador y que no tolera ni un probiótico. Entonces, como Ya. tal,
Dar un suplemento para histamina, yo no podría decirte uno como tal. Porque me estás hablando mucho de SIBO y candidiasis, porque la histamina nunca viene sola y siempre viene con una patología con nombres y apellidos del intestino. Sí, pensamos que el 70% de células del sistema inmunitario están localizadas alrededor del intestino y en todas las mucosas al final para proteger al cuerpo. Entonces, todo lo que son enfermedades autoinmunes, lógicamente hay una predisposición genética, eso está claro, pero se relaciona mucho con alteraciones digestivas por eso, porque al final, si tenemos un sistema inmune constantemente luchando, proteínas que se cuelan, sobrecrecimiento de estas bacterias, está constantemente activo, pues pueden ocurrir ciertos errores, como por ejemplo pues reaccionar contra proteínas que no deberían, etcétera, con lo cual pues por eso se relaciona tanto con el intestino. Pero a nivel de histamina, que haya un componente genético como tal, que yo sepa, o al menos en los estudios que yo he leído, no lo hay. Casi siempre suele ser derivado de un problema digestivo que incluso puede haber pasado en la infancia, por ejemplo, bebés que les han dado muchísimos antibióticos o desde pequeñitos, por ejemplo, gente que era celíaca, desde pequeña no se lo habían identificado. Y cuando dices, me vienen con el intestino como un colador a veces. Ahora ya, para ir terminando, para que no sabéis, es un poco más filosófico lo que te pregunto, ¿no? Pero tú que ves a tantos pacientes, ¿qué males hábitos de vida estamos teniendo? Cómo es la vida que estamos teniendo que hace que tengamos el intestino como un colador, como has dicho. Claro. O sea, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por dónde la estamos cagando de tal forma para estar tan mal de salud? Claro, al final muchas veces me dicen que soy una pesada de la microbiota y del intestino, pero es que al final todo nuestro cuerpo está relacionado, ¿no? Y en el intestino es donde absorbemos todos los nutrientes, es donde se localiza la mayor parte del sistema inmunitario. Es súper importante y creo que no le damos nada de importancia. Entonces, hay muchos factores para mí que afectan. Un primer punto es el estrés, pues porque al final hay una hipersensibilidad, hay una alteración, por ejemplo, a nivel estomacal, pues se relaciona mucho con gastritis, con una hiperactivación de todo el sistema simpático, que al final intestino y cerebro están conectados por nervio vago, por ejemplo, también puede provocar, el estrés se ha visto que de por sí ya provoca déficit de bacterias protectoras, también por otro lado, todo lo que viene siendo el consumo de alimentos procesados, son alimentos, las grasas trans, el exceso de alcohol, son alimentos que nuestro cuerpo no está acostumbrado a que consumamos con tanta frecuencia. Y también enlazando estos dos temas, pues también a mucho estrés, también queremos cuando compensar con la comida, ¿no? Entonces ya tenemos mucho estrés, nos sentimos vacíos, comemos de más, el estrés nos empeora a nivel digestivo, el exceso de comida también, el exceso de comida procesada y que no consumimos, nuestra genética no está adaptada para consumirlo, pues claro, ya es una bomba de relojería. Por otro lado, también todo lo que viene a ser abuso de medicación. Claro, en los últimos años se ha visto una bajada de enfermedades infecciosas, pero una subida de enfermedades crónicas, autoinmunes. Con lo cual, también el exceso para mí de medicación, ¿se corta o se ve bien? Sí, está bien, está bien. Vale. El exceso de medicación también para mí es un problema. Esos son lo que más veo en consulta, un poco las ¿Y en los causas. niños? ¿Qué hay tantos niños con alergias? Hace poco me escribían en Instagram, por favor, habla de alergias, histamina. Tenía 2 hijos, cada uno había debutado con una alergia distinta, ahora no me acuerdo cuál, pero los 2. Y ellos, dudo que hayan abusado de medicación con esa edad. Sí, a ver, aquí hay varias teorías y que realmente no hay una que diga esta es la razón, pero hay varios artículos y libros relacionados con la teoría de la higiene y es que, por ejemplo, se observan mucha menos prevalencia de alergias en niños que han estado expuestos en un entorno rural, expuestos a microbios, expuestos a parásitos, expuestos a animales, que han comido con las manos, es decir, un sistema inmunitario que ha sido entrenado, ¿no? Entonces se relaciona mucho la hiperhigiene
constante y la poca exposición desde pequeños a todo tipo de microorganismos, con un sistema inmunitario mucho más reactivo. También se relaciona, aunque falta aún por sacar información, pero por ejemplo niños nacidos por cesárea, que son mucho, que acogen, se empapan, ¿no?, de las primeras bacterias de la piel y del hospital en vez de las de todos los lactobacilos vaginales. Los niños nacidos por cesárea también se relacionan más con un sistema inmunitario mucho más hiperreactivo. Entonces, yo tengo la opinión un poco que sobre todo por la contaminación y por la falta de exposición realmente a microorganismos, a la tierra, a animales, ¿no? Porque eso entrena a tu sistema inmunitario desde pequeño y ya coge memoria y sabe contra qué reaccionar y contra qué no. Entonces, yo creo que es un cúmulo de las dos cosas. Muy bien. María, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Estás ahora en Barcelona, que vaya muy bien la vuelta a Bali. Muchas gracias. Te pueden contactar por redes o, como hemos dicho antes, a través de tu página web y el correo electrónico info@m.i.es. Tienes 2 profesionales situados en España haciendo presencial y tú que estás en Bali atiendes a pacientes, pero lo haces 100% en remoto. Y otra ocasión planteamos otro tema porque eres una mina y hoy hemos decidido esta mina, pero realmente podíamos haber escogido algunos otros temas muy potentes. Y para hablar de microbiota, a mí siempre me vas a tener al otro lado, expectante. Cualquier cosa nueva que tengas de microbiota, cuéntamela, por favor. Sacia mi pasión. Sin haber hecho el máster por la microbiota, me habéis puesto aquí como el bicho, nunca mejor dicho, de la microbiota y me flipa, me apasiona. O sea que hice muchos podcasts de microbiota al principio, pensé, ya estará harta la gente, pero oye, hace muchos días ya que no hablo, o sea, podemos volver a por la microbiota. Yo encantada, me flipa el tema, no sé sinceramente por qué me gusta tantísimo y todo lo que es digestivo. Creo que es un poco también, intento entender aquello, o sea, encontrarle lógica a aquello que no tiene explicación, ¿no? El por qué sí, como que no carbura. Así que encantada de hablar en otra ocasión y si es de microbiota o de otro tema, pues feliz, me lo he pasado muy bien. Muy bien, un abrazo muy fuerte, María, gracias. Gracias. Si te gusta la filosofía de Soy Como, te espero dentro de nuestra comunidad, donde tendrás acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, menús y recetas cada semana y Discord, una comunidad en vivo donde cada día resolvemos muchísimas dudas de alimentación y salud. Entra en soycomocomo.es y te espero en el próximo episodio. Naturs Plus, tu marca experta en salud natural, patrocina este podcast.